Buenas muchachos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a analizar esta empresa que es muy interesante, ¿ya? La gigantesca British American Tobacco. Como todos podemos imaginar, es una de las empresas más grandes del rubro de fabricación y comercialización de cigarrillos principalmente, ¿ya? Si miramos el gráfico, durante todo el tiempo, esta empresa aparece con data desde 1997-95, ¿cierto? En donde, bueno, empezó a crecer en el tiempo. Si vemos, tiene una tendencia creciente clara, ¿cierto? De un precio de 300 libras esterlinas aproximadamente, llegó con una tendencia creciente fuerte hasta en 2017 a 5.234 libras esterlinas, GBP, ¿ya? Vamos a ver BATS, porque esta es el stock, digamos, directo. En la bolsa de Estados Unidos transa también el ADR, ¿cierto? Que es el BTI. Y para uno que viene, por ejemplo, a invertir en dólares, ya sea en el mercado gringo, conviene comprar BTI, en este caso. Ahora, si tienen alguna corredora que les permita comprar directamente el BATS, podría ser una opción también. Bueno, si miramos nosotros, después del 2017 empezó una clara tendencia bajista que le pegó bastante fuerte, ¿ya? A inicios de 2019 prácticamente había bajado a lo que está aproximadamente valiendo hoy en bolsa, cercano a los 2.500 libras esterlinas, ¿ya? Y de ahí tuvo variaciones de precio entre 2.500, 3.000, 3.200 y se mantuvo en el tiempo, ¿ya? Consideremos que desde 2018 a la fecha ha estado repartiendo constantemente dividendos, ¿ya? Pues entonces estamos ante una empresa que es bastante dividendera y que tiene buenos rendimientos por dividendo, ¿ya? En 2022 alcanzó un pic nuevamente cercano a los 3.500 y de ahí volvió a bajar. Entonces, si la miramos hoy en día y miramos esta línea que nos muestra por sobre el gráfico, podemos ver que hay un soporte bastante relevante que tiene distintos puntos de cercano a los 2.500, que nos pueden dar también una idea de que esta empresa puede mantener ese piso, y ese piso quizá no lo rompe y se va a mantener desde 2.500 hacia arriba, ¿ya? Así que por ese lado podemos pensar que en teoría deberíamos comprar esta empresa si tiene buenos fundamentos, que es lo que vamos a ver en este video, para ver si cumple con nuestro objetivo y también nos da un buen precio de entrada. Entonces, si miramos por capitalización de mercado, ya tenemos que tiene una capitalización de 56 billions, casi 57 billions. Ya un rendimiento por dividendo del 9,08%. Cuando esta acción está un poquito más abajo, está sobre el 9,10% del dividendo. Entonces, bastante bueno. Bueno, nos muestra un BPA de 4 y un precio de utilidad de 6,5. ¿Ya? Si vemos alguna noticia, bueno, aquí tenemos varias noticias relacionadas con los temas de los vaporizadores. Tenemos también una noticia importante de Organigram Holdings, donde BAT aumentó su participación. Ya, esta es una empresa de cannabis canadiense, donde BAT se está invirtiendo fuertemente. Ya, seguramente están apostando también a ingresar al rubro de la cannabis, ya que también hay un proyecto de legalización de la cannabis en Estados Unidos, ya que va bastante avanzado y que cada cierto tiempo se va actualizando. Por eso hay muchas acciones interesantes del grupo de la cannabis, que si nosotros vemos en el tiempo está bastante castigado con valorizaciones bastante bajas. Pero siguen con esa tendencia de que alguna noticia positiva les puede dar un impulso alcista, como ocurrió hace alrededor de 2 meses, donde se disparó el precio de ACB y de CGC. ¿Ya? Si nosotros seguimos mirando noticias relevantes, bueno, aquí tenemos una del 2 de octubre donde la FDA de Estados Unidos bloqueó algunos sabores de Buse, que es la marca principal de vapeo que tiene British American Tobacco, ¿ya? Aquí dice: Reino Unido propone una prohibición de los cigarrillos para los más jóvenes, ¿ya? Para nuevas generaciones, la SUNAC británica quiere prohibir los cigarrillos a las nuevas generaciones. O sea, si nosotros vemos todas estas noticias, prácticamente una persona que no conozca mucho el tema podría pensar que todo esto son noticias muy malas para el negocio, ¿ya? Pero veamos qué nos dicen los números, que es lo que nos importa. ¿Ya? Entonces vamos a revisar rápidamente
A ver si me carga. Ya, ahí está cargando. Como estoy en la pega, el internet no es muy bueno, así que... Pero hay que aprovechar el tiempo. La idea es que este video pienso subirlo al tiro inmediatamente hoy día para que lo puedan ver y ya mañana vendrá otro más que tengo ahí en carpeta. Pero ya mañana quizás puedo grabarlo desde el computador, un poquito más dinámico y ahí se muestran algunas cositas más interesantes. Ya, entonces si vemos el resumen, dice que es una manufacturera y distribuidora de productos de tabaco, ¿cierto? Sus marcas principales incluyen Ken, Danji, Lucky Strike, Palmal, ¿ya? Y está en distintos segmentos, tiene una sede lo que he hecho bastante bueno, está muy diversificado por sectores, ¿ya? Así que, bueno, nos saltamos lo demás. Podemos ver que es una empresa del Reino Unido, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de una empresa del Reino Unido? Que a nosotros como chilenos no nos retienen impuestos en origen, ¿ya? Porque como algunos saben, o a lo mejor algunos no saben, las empresas de Estados Unidos a nosotros nos hacen una retención de un 30% de los dividendos que recibimos, ¿cierto? Que en su defecto nosotros podíamos después hacer la tributación y la declaración como crédito. Pero aún así es una retención bastante brutal. En el Reino Unido tenemos retención cero, ¿ya? Entonces los dividendos, por ejemplo, este 9% de dividend yield que nos mostró anteriormente, nosotros lo recibiríamos íntegro como 9% de dividend yield si es que compráramos a los precios actuales. Así que eso es bastante bueno. Ya, tenemos un capital flotante bastante alto de cerca de un 87%. Bueno, por valorización tenemos los ratios de valorización que el precio utilidad o precio beneficio, como aparece acá, está en 6.75, es bastante bajito. Cuando en el año 2021, en el segundo semestre, estuvo en 9.25. O sea, podríamos decir que está a un precio bastante interesante, quizás muy barato en comparación a años anteriores, ¿ya? Si vemos el crecimiento de rentabilidad, podemos ver que del 2018 a 2022 mantienen ingresos crecientes, que tampoco son tan crecientes, pero sí tienen una tendencia al alza, ¿ya? Y los márgenes netos en general de 2019 a 2020 tuvieron un alza y en 2022 se marginaron un poquito por todo esto de la recesión y todo lo que ha afectado a toda la economía mundial. Si lo vemos en la parte semestral, aquí vemos la debilidad que se generó en el 2022, principalmente en el H1, ¿ya? Y ya vemos que en el H1 2023 hubo una recuperación bastante importante versus H1 2022. Y entonces esto puede darnos unos buenos indicios. A pesar de que las ventas aumentaron un poquito más que en 2022, sí tuvo mejores márgenes netos, ¿ya? Y eso es bastante bueno. En la conversión de ingresos a beneficio, bueno, podemos notar que los ingresos tienen un costo de venta bastante bajo y los gastos y ajustes son lo que le quitan un poquito más de lucas. Entonces, los ingresos netos igual no tienen un mal margen, ¿ya? Acá nos dice que el margen neto es aproximadamente un 30%, ¿ya? En los últimos 2 semestres. Y aquí fue bajito en el H1 de un 15%. O sea, podríamos considerar que tenemos un margen neto entre un 15 y un 30, que no sería para nada malo. Si lo vemos por desglose de ingresos, tenemos que principalmente tiene el negocio de combustible con un 83,28%, ¿ya? Me parece que este desglose, la parte combustible, se refiere a todo lo que es cigarrillo. Porque en los años anteriores aparecía como comercialización y venta de cigarrillos solamente, y ese era su core business. 100% de esos eran los productos que ellos fabricaban. Hoy en día se han diversificado, ¿cierto? Han agregado una línea de vapores. O sea, perdón, de vapores. Me está penando vapores, todavía no anuncia el dividendo. De vaporizadores, ¿ya? Bueno, tradicional oral, tobacco hating products, que la verdad no sé específicamente para qué son, ¿ya? Habría que buscarlo en detalle. Y por país también tenemos segmentación de un 45,7% en Estados Unidos, un 22% en Europa, un 16% en Asia, Pacífico, y en Américas, digamos América del Norte, América del Sur, y dice África, un 15,2%. ¿Ya? Y lo otro es el Reino Unido, que es bastante pequeño, si se fijan. Yo no sé si en Reino Unido serán malos para fumar, o habrá una empresa más grande que British American Tobacco, que le quita mercado, pero aquí es bastante marginal el porcentaje, ¿ya? O quizá vende mucho en otros países gigantes y es tan insignificante la venta en Reino Unido que prácticamente no le suma. Si vemos las estimaciones,
vemos que en los años ha cubierto y ha cumplido con las expectativas que le ha solicitado las previsiones de los analistas, ¿cierto? O los mismos guidance que ellos se proponen semestre a semestre. Entonces vemos que en el año 2022 fue el año que en realidad no cumplieron, pero por muy poco. Y en 2023 estamos a la espera todavía de los resultados. Si vemos los semestrales, aquí se entiende un poco por qué puede que BATS haya caído bastante, ¿ya? Porque desde el H1 2022 sus estimaciones, o sea, sus resultados, sus ingresos no han superado las expectativas. ¿Ya? Y esto nos puede dar un indicio de debilidad en el negocio. Pero si nosotros lo vemos aquí, se mantiene en un margen lineal bastante bueno, cercano a los 12 billions hasta los 16 billions de ingresos. ¿Ya? Eso es como su venta, su banda de donde se puede mover la venta. ¿Ya? Si nos vamos a ver al anual de los beneficios, tenemos que haber cubierto todas las expectativas desde 2019 a 2022 en el anual. Y en el semestral vemos que en el H2 2021 estuvo bajo las expectativas, pero los últimos 3 trimestres han estado bastante buenos, ¿ya? En dividendos podemos ver que tiene una tasa de reparto de dividendos cercana al 60% y con un dividend yield de 8,82% aproximadamente, ¿ya? En el histórico de dividendos podemos ver que esta empresa tiene dividendos crecientes, ¿ya? Cada año los dividendos son más grandes, ¿cierto? Pero si fijamos la rentabilidad, por ejemplo, vemos que en 2018 tuvo un 8,12%, en 2019 un 6,51%, en 2020 un 7,96%, 7,97% en 2021, donde el peso se mantuvo bastante parejo, y en 2022 un 7,04%. Y hoy en día la tenemos con un rendimiento cercano al 9%, o sea, el rendimiento mayor que podemos ver en estos años que han pasado. La salud financiera, si vemos en el anual, vemos que la deuda ha ido disminuyendo poco a poco, ¿cierto? Y los flujos de efectivos se han mantenido bastante estables, con cierta tendencia alcista, pero bastante pequeña. Si lo vemos en el semestral, podemos también apreciar que tenemos deuda que va decreciendo. Siempre en el H2 2021 y 2022 la deuda baja, pero en el H1 aumenta. Entonces habría que ver qué es lo que ellos hacen durante esos periodos, esos semestres, y por qué fluctúa de esta manera. Ya, análisis de situación nos dice que BATS en el futuro tendrá de largo plazo mucho más activos que pasivos, ya, si sigue el negocio como está y como la tendencia que tiene hasta hoy día. Ya, vamos a ver los informes. Bueno, podemos ver los informes en la cuenta de resultados. Si nos vamos al semestral, vemos que van todos bastante parejos. El único que estuvo un poquito flojo fue el H1 de 2022, pero en general los ingresos bastante parejos. Tampoco son ingresos que vayan creciendo semestre a semestre, pero sí se mantienen bastante altos. ¿Ya? Y si lo miramos en el anual, aquí nos aparece unos ingresos netos extraordinarios, que de ahí les voy a mostrar desde dónde provienen, ¿ya? Antes de grabar el video, obviamente yo revisé esto, lo analicé, busqué la noticia y ahí me informé un poquito para poder explicarles con mejor precisión los detalles, ¿ya? Aún así van a quedar bastantes detalles que son principalmente que aparecen en los estados financieros, donde uno puede ver las notas y los detalles finos de a qué se deben todos estos números y estas variaciones, ¿ya? Entonces, si vemos, tenemos, bueno, si lo marginamos por beneficio por BPA, vamos a tener que en el año tenemos unos tremendos BPA, o sea, los ingresos, eso no lo borran los netos. Tenemos, en 2017 fue un BPA excepcional, ¿cierto? Bastante gigante el BPA. Fue cercano a 18, esto me parece que están en libras esterlinas, ¿ya? 18 libras esterlinas. Y si lo vemos en el común de los años, esto no debería ser más de 3 libras esterlinas. O sea, fluctúa entre 3 y 2,5 aproximadamente su dividendo. Aún así, tiene una pequeña tendencia que alcista. Cada año se supone que estos números son un poquito más grandes, ¿ya? O sea que eso es bastante positivo. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, veamos acá si nos aparece el detalle del 2017, ¿cierto? ¿Dónde se generó ese tremendo ingreso? Tenemos que verlo por año y podemos ver que la variación principal del ejercicio fue en los ingresos antes de impuestos, en los ingresos no operativos. Aquí es donde se generó la diferencia, ¿ya? Y si desglosamos los ingresos no operativos, tenemos los ingresos, estos son ingresos y gastos inusuales, ¿ya?
Entonces, si los vamos un poco más abajo al detalle, dice otros gastos excepcionales. O sea, esta empresa lo que hizo fue gastar dinero. Y lo curioso es que estos gastos, que aparecen como gastos, en realidad ellos lo declaran como ingreso. Entonces, ahí vamos a ver el detalle aproximadamente por qué ocurre esto. ¿Ya? Si seguimos analizando, vemos el balance de situación, en donde podemos apreciar que esta empresa en 2017 se pegó un crecimiento bastante brutal en comparación a 2016, ¿ya? De pasar de tener casi 40 millones de billion en activo, pasó a tener 141. O sea, se pegó tremendo crecimiento. Esa es la verdad, ¿ya? Esto también puede estar ligado a un aumento de capital o aumento de... Veámoslo al tiro. Veamos si en 2017 hubo algún aumento de capital fuerte que le haya dado ese margen. Y sí, o sea, de 2016 subió de 1,86 billion de acciones a 2,29. Eso también le aportó un poco el tema aquí, la variación del patrimonio, de la cantidad de activos. Pero también aumentaron su deuda al doble, ¿ya? Entonces también puede ser que se aumentaron los números de acciones y también puede ser que haya un split de por medio, quizás te han transado un valor más alto, después bajó, etcétera. ¿Ya? Entonces, si vemos el balance, vemos que tiene un balance sólido, mantiene su deuda a raya y se mantiene bastante estable, ¿ya? No vamos a decir que es una empresa que va a crecer y gigante y va a tener tremendo rendimiento, pero es una empresa, un chanchito dividendero al final, que se mantiene bastante estable en su flujo. Si nos vamos acá a la variación de efectivo, aquí vamos a poder apreciar nosotros desde dónde proviene y se los voy a mostrar inmediatamente. Si por ejemplo yo coloco el detalle por año, ¿cierto? Podemos apreciar que el 2018 en adelante tuvo un FCO bastante alto, un CAPEX que es bastante controlado y tuvo flujo efectivo disponible alto también, ¿cierto? Pero hay un ítem en la parte de inversiones procedente de efectivo de inversión que en 2017 fue extraordinario, ¿ya? Que vendría siendo este dato. Y este dato, si se fijan, es la cancelación de deudas, ¿cierto? Es positivo. El tema, cuando nosotros tenemos CAPEX y tenemos inversiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa principalmente? Que aparecen acá abajo. Entonces, todo lo contrario aparece en la parte superior, en el año 2017, ¿ya? Entonces, ahí explicamos por qué puede venir este tipo de ingreso adicional. Y aquí tenemos la noticia. ¿Ya? Yo ya la busqué y la analicé. Dice que VAT multiplica por 8 su beneficio en 2017 tras comprar Reynolds American. ¿Ya? Y esto dice que en el 2018 duplicaría su facturación por vapeadores y otros productos no convencionales hasta 1.130 millones. ¿Ya? La mayor tabaquera mundial obtuvo un beneficio neto atribuido de 37.553 millones de libras, ¿ya? En 2017, una cifra que supone multiplicar por 8 su ganancia en el año anterior como consecuencia de la adquisición de Reynolds American, sin tener en cuenta el impacto extraordinario de esta transacción o los resultados de propietarios de Lucky Strike y Dunhill. El beneficio operativo orgánico ajustado de la tabaquera en 2017 fue de 5.910 millones de libras esterlinas. Las ventas de VAT entre enero y diciembre sumaron un total de 20.292 millones de libras. ¿Ya? Bueno, VAT adquirió a principios de 2017 por 50 millones de dólares. Eso es lo que le costó la participación controladora de Reynolds American. ¿Ya? Entonces, gracias a esto, dio origen a la mayor compañía del sector por volumen de venta. ¿Cierto? El grupo registró una batería de fuertes resultados financieros en 2017 a pesar de la dificultad del entorno de negociación, señaló el consejero delegado de la compañía Nicandro Durante. Reconocemos que el sector del tabaco y la nicotina ha entrado en un dinámico periodo de cambio. En este sentido, VAT destacó que desde 2012 ha invertido junto a RAI unos 2.500 millones de dólares. ¿Ya? Bueno, en general, eso es. Volvemos a lo gráfico. Pero lo raro de esto es que esos ingresos extraordinarios, si miramos el gráfico, fue en 2018, 2017, ¿cierto? Y de ahí lo único que hizo esta acción fue caer. Entonces algo ocurrió aquí que no le gustó al mercado y simplemente cayó. Y llegó de valer 5.530 libras esterlinas a 2.500, o sea, se pegó sendo porrazo.
Ya, pero veamos la actualidad de BAT, porque ya eso ya es tiempo pasado, ¿cierto? Ya lo miramos, ya sabemos de dónde proviene, pero hay que mirar. Bueno, si nos vemos acá, vamos a revisar el general de esto por CAPEX y por disponible. Si nos fijamos en los semestrales, siempre el H1 va a ser negativo. Fíjense, H1 2021, no negativo, pero bastante bajo. H1 2022, bastante bajo. H1 2023, bastante bajo. O sea, es mucho menos que la mitad de lo que ellos generan de efectivo entre 2020 en segundo semestre, 2021 segundo semestre y 2022 segundo semestre. Ya, entonces puede ser un dato importante para ver la valorización de BTI y ver, o BATS, pero en este caso, y ver dónde está el mejor punto de compra. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo veo que mi flujo de capital en un trimestre va a ser más bajo que el trimestre anterior, lo más posible es que la acción se castigue y va a bajar su valorización. Entonces, podemos estar en que BATS quizá en el H2 de 2022, en el semestre, debería subir su precio ahora en el término de año, porque está generando mayores flujos de efectivo. Entonces es un dato bastante relevante. Y aquí tenemos cómo se movió el flujo de efectivo también desde 2016 a 2022. Vemos que tiene un flujo muy positivo. O sea, tiene un flujo de caja operacional muy positivo, tiene un CAPEX muy bajo y además tiene un flujo de efectivo disponible muy alto. Entonces yo considero que esta empresa está muy buena, está muy filete. ¿Ya? Si vemos las estadísticas, estamos con una relación precio-utilidad más baja históricamente. ¿Ya? Tenemos un precio de valor contable 0,78. Si nos vamos al anual, podemos apreciar que tenemos un ROE de un 11,91% en el año 2022 y casi siempre está cercano al 10%, ya en todos los años anteriores. Bueno, aquí es excepcional 2016-2017 porque ya lo vimos, a qué correspondía, donde se hizo aumento de acciones, se invirtió, se expandió su negocio, ¿ya? Pero después de que se expandió su negocio, raramente empezó a tener un ROE más pequeño, ¿ya? Entonces, debe ser principalmente porque la empresa tuvo que adquirir deuda para poder adquirir eh, la participación de. ¿Cuánto era que se llamaba? Reynolds American. O American Reynolds. ¿Ya? Pero vemos, el margen bruto es cercano a un 70% y eso se ha dado en toda la historia. El margen neto es bastante alto, entre un 30% y un 22%, 25%, o sea, es muy bueno. Los ratios de liquidez son bastante bajitos, ya no consideramos que tienen bastante liquidez, pero sí tienen mucho efectivo disponible. Ya debe tener una gran cantidad de inventarios, que de hecho en la razón circulante lo vemos en comparación al quick ratio o la razón ácida. Y en deuda capital o deuda de patrimonio vemos que está bastante bien, está con un 0,58 que es un número bastante prudente. Si vemos los dividendos, estos son crecientes en el tiempo. O sea, tenemos dividendos crecientes, bastante interesantes. Ya, los rendimientos por dividendo eran más bajitos 2016-2017 y desde 2018, del conchazo que se pegó, bueno, aquí repartía bastante menos, en 2017 repartió muy poco, siendo que ganó mucha plata, pero también tuvo que pagar deuda. Entonces el costo de deuda seguramente se le fue esa ganancia. Pero prácticamente quedó sin deuda, o sea, mantuvo su. Se endeudó y el negocio le generó tanta plata que le alcanzó para pagar la deuda y para repartir dividendos, ¿ya? Eso es bastante bueno. Pero aún así el mercado la castigó brutalmente. ¿Ya? Entonces en 2018, 76,9%, un 8,12% de rentabilidad, 2019 un 6,51%, 2020 un 7,96% y así. Entonces se ha mantenido sobre 7% ya varios años. Y hoy lo tenemos cercano a un 9%, o sea, está perfecta esta empresa para invertir por dividendo. Yo la encuentro bastante atractiva. Ya, si vemos los beneficios, las estimaciones, podemos ver que las previsiones, si se fijan, H1 siempre van a ser más bajas que los H2, ¿ya? Entonces, quizás puede ser interesante monitorear cómo varía el precio de la acción en los H1 en estos periodos, ¿ya? Puede que ahí de entrada importante para la gente que quiera acumular BATS por dividendo, para comprar un poco más barato y tener un margen un poco mejor. En los ingresos lo mismo, misma situación. H1 no son tan buenos, H2 son buenos. Y en el anual tenemos estimaciones crecientes para BATS. 2023 a 2026 deberían llegar a un BPA cercano a 5 libras esterlinas. ¿Ya? 4,8 específicamente. Y en los ingresos, la misma situación. Deberían tener ingresos crecientes llegando a un valor de 32,66 billions.
Y su ingreso, podemos ver que bueno, aquí en 2016-2017 solamente se dedicaba a los cigarrillos y otros productos, ¿ya? Y tenía unas ventas de 20 billions aproximadamente, 20,29. Después diversificó su negocio con combustible, donde combustible debe ser lo mismo, pero debe integrar algunos detalles más, o solamente fue un cambio de nombre estratégico. Y de ahí, si se fijan, el negocio se ha mantenido bastante en línea, o sea, tampoco ha crecido tanto, pero la venta de cigarrillos cada vez es menor, va disminuyendo, pero van aumentando los otros segmentos, ya sobre todo el segmento de los vaporizadores. Y todos los segmentos en general han ido vendiendo más. Entonces eso es bastante bueno. Han diversificado su negocio y están mejorando. Y por país vemos, bueno, en su momento Estados Unidos sigue siendo el mayoritario en ventas. Y de ahí le sigue Europa, le sigue Asia, Américas y muy poquito en Reino Unido, ¿ya? 228 millones, bastante poquito. Así que eso, es una empresa bastante interesante, muchachos. Yo de verdad encuentro que está bastante atractiva a los precios actuales y creo que puede ser una muy buena inversión. Muy buena inversión. Si ustedes se llevan por dividendo y pensando que posiblemente ellos entren al grupo, o sea, al negocio de la cannabis, y la cannabis se pueda legalizar, o sea, Bats le va a ir espectacular en los próximos años. Así que yo lo veo como una opción muy atractiva, que tiene mucho potencial de crecimiento, y seamos honestos, o sea, la gente que fuma nunca va a dejar de fumar. Lo que sí puede impactar a futuro es que la gente más joven pueda empezar a tener una vida un poco más sana, y mucha gente va a empezar a ser más deportista quizá, y va a marginar un poco este tema del cigarro, pero no va a ser, yo creo que no va a impactar tanto, y si es, va a ser muy lento el proceso. Entonces nos puede dar tiempo de, en algún momento, si vemos que va a debilidad y que sus ingresos van disminuyendo porque no se reinventan, porque no proponen nuevos negocios, podemos vender, podemos salir perfectamente. O sea, estamos con exposición, pero nosotros tenemos el control de cuándo salimos y cuándo entramos. Y esta empresa generalmente no se mueve tanto, o sea, no se mueve tanto para arriba ni tanto para abajo, entonces nos da una brecha importante donde uno puede tomar la decisión. Y de momento podemos recibir jugosos dividendos sin retención de impuestos y creciente por lo demás. Así que eso, muchachos, espero que les guste. Y eso, cualquier comentario me lo dejan ahí en los comentarios del video. Lo podemos también comentar por Twitter, que también lo difundo. Así que eso, que estén muy bien. Y ya se vendrán videos un poquito más interesantes, que los voy a poder grabar desde mi computador, para que sea con una visualización un poco más didáctica. Nos vemos.